cómo es el comportamiento, los cambios de como sabemos, la segunda derivada, ¿verdad? Es la aceleración o los cambios de velocidad, o qué tan rápido se están haciendo los cambios. En este caso de esta última ecuación que está ahí en la pantalla, los cambios del voltaje a lo largo de la línea, ¿sí? O más bien en un punto específico de la línea, porque está con respecto aquí fijo, ¿verdad? Pero cómo está cambiando conforme, en este caso, va cambiando el tiempo, porque lo que tenemos es una derivada con respecto al tiempo. Bien, pues estos valores, prácticamente, ¿sí? Y el correspondiente a la corriente, que es este mismo, salen de las ecuaciones que recordarán, justamente estas ecuaciones diferenciales. Es decir, los cambios que hay de la tensión con respecto a la distancia va a ser igual a menos R por I, que va a depender de la distancia a el punto donde yo mida, y el tiempo menos L por la parcial de I, que va a depender en este caso de la distancia y el tiempo. Y para el caso de la ecuación de la de corriente, ¿verdad? Con respecto a un punto a lo largo de la línea es igual a menos la conductancia por el cambio que hay del voltaje, ¿verdad? En este punto con respecto al tiempo, menos la capacitancia que multiplica los cambios de voltaje que en un punto con respecto al tiempo, que es el último término que tenemos. Bien, pues estas dos ecuaciones se le conocen normalmente como las dos ecuaciones de la línea de transmisión. ¿Ok? La primera y la segunda ecuación de la línea de transmisión. Sí, permítanme. Queriendo entrar. Ok, entonces estas dos son las dos ecuaciones, las famosas ecuaciones de las líneas de transmisión. La primera, la parte superior, y la segunda, ¿sí? En el dominio del tiempo. Y también se les conocía antiguamente como las ecuaciones del telegrafista. ¿Ok? Entonces, que apúntenle por ahí, que no se les pase. Esas dos ecuaciones corresponden a la primera y la segunda ecuación de las líneas de transmisión, o también se le conoce como las ecuaciones del telégrafo. Bien, entonces para un problema práctico, ¿verdad? La exactitud de las ecuaciones, de las soluciones, perdón, de las ecuaciones que justamente acabamos de ver aquí, que está incluida en este caso, como se ve en la última línea, ¿sí? Que es los cambios de voltaje con respecto a un cierto punto, ¿verdad? ¿Sí? Considerando R, L y C constante, pues va a depender de una manera complicada del intervalo de valores de la corriente y del voltaje instantáneo y sus derivadas que tengamos en este caso ahí en la ecuación, ¿no? Y además, pues también del intervalo de variabilidad de los coeficientes distribuidos que las componen. Entonces no se puede establecer así un criterio simple como para decir, bueno, pues ya se soluciona muy fácil, ¿no? En realidad es que a lo largo de la línea todo esto va cambiando. Como vemos, pues prácticamente para cada distancia esto va a ir teniendo una respuesta completamente distinta. Y como vemos, bueno, pues son ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? De segundo orden, que están en este caso escritas en términos del espacio, ¿sí? Que sería z, y el tiempo, ¿verdad? Y pues estas ecuaciones son similares, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales parciales que podemos encontrar de forma estándar en muchos libros de matemáticas, ¿verdad? O de física, ¿verdad? Y que pues hay muchas soluciones en los libros, eso no hay ningún problema al respecto. Entonces, es la gran ventaja de poder hacer el desglose de este tipo de ecuaciones, dado que pues las soluciones de las mismas pues las encontramos prácticamente. Déjenme ver que todavía alguien está por ahí pidiendo entrada. Bien. Me voy a ir al modelo del circuito eléctrico equivalente. Bien, entonces lo que expliqué en una de las sesiones es que tenemos ahí efectos resistivo, inductivo, capacitivo y conductivo. Bien, cuando tenemos
líneas que conocemos como líneas sin pérdidas. ¿Dónde podemos encontrar líneas sin pérdidas? Pues cuando en este caso, el valor del efecto resistivo y el efecto, en este caso, de la conductancia, es decir, en este caso, las pérdidas que se tienen en el dieléctrico, prácticamente se desprecian. Entonces, estos elementos, ¿sí?, no se consideran, y por lo tanto el circuito eléctrico equivalente solamente consta de lo que es un arreglo de circuitos LC. Es decir, entonces aquí tendríamos un arreglo, ¿verdad?, que constaría de circuitos LC. Entonces tenemos este, y luego vendría el siguiente, ¿verdad?, y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos que tenemos una línea sin pérdidas, justamente es cuando tenemos, en este caso, que R y G no existen a lo largo de la línea. Entonces nos quedaría simplemente una combinación de circuitos resonantes, ¿verdad?, o elementos que almacenan energía. Y así se iría sucesivamente a todo lo largo de la línea. ¿Okay? Entonces hay que tener, en este caso, mucho cuidado cuando en los libros que consultamos nos dice si es una línea de transmisión con pérdidas o una línea de transmisión sin pérdidas. Nuevamente, si se habla de una línea de transmisión con pérdidas, hay que considerar R y G. Y si se habla de una línea de transmisión sin pérdidas, entonces equivaldría a este circuito eléctrico equivalente que tenemos aquí, ¿ok?, que solamente consta de efectos inductivos y efectos capacitivos, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que nos vamos a abocar es el análisis en el dominio de la frecuencia. Sí, las ecuaciones en el dominio del tiempo ya las vimos, ¿verdad? Entonces ahora lo que necesitamos ver es cómo es el comportamiento en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué en el dominio de la frecuencia? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestro entorno funciona a base de información que implica diferentes frecuencias y por consiguiente diferente ancho de banda. Por ejemplo, mi voz. Sí, mi voz no solamente es de frecuencia única, sino que tiene diferentes componentes de frecuencia. Por consiguiente, si por esos trozos o segmentos de línea de transmisión, ¿verdad?, o esos trozos de cable que van a ser considerados, mejor dicho, líneas de transmisión, va a circular una señal de audio, lo que hay que ver es, en este caso, si eh, la frecuencia más alta de interés, ¿verdad?, hace que este trozo de cable caiga dentro de la categoría de lo que nosotros conocemos como línea de transmisión y por consiguiente aplicar la teoría de dicha línea de transmisión. ¿Ok? Y, bueno, pues como nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando hablamos de frecuencias, un intervalo, por ejemplo, de frecuencias mayores, y además, si nos desplazamos a la región de mayor frecuencia o más alta frecuencia, entonces es más fácil entender, ¿sí?, cómo es el comportamiento en el dominio de la frecuencia. Y entonces, para desarrollar, como bien dice ahí, las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento en el dominio de la frecuencia de la línea de transmisión, el procedimiento más simple es retornar a la sección L infinitesimal. Bueno, nosotros le pusimos delta Z. Bien, entonces las ecuaciones para los fasores se pueden escribir ahora como sigue. El voltaje va a depender de la referencia, del punto de referencia que tomemos, más la distancia a la que nosotros queremos, en este caso, hacer la medida. ¿Sí? Todo esto sería en el extremo, ¿verdad? Dijimos que tendríamos la terminación del extremo lejano, menos la tensión en donde está el punto de referencia, que sería la terminación cercana. Entonces lo que tendremos aquí es una diferencia de potencial, ¿verdad?, que es delta B de Z, que sería el potencial que existe en el extremo de esa línea de transmisión, el extremo lejano, menos el extremo cercano. De forma similar, para el caso de la corriente, se tomaría en cuenta en este caso el valor de la corriente que se presenta en el extremo lejano de la línea de transmisión y se restaría, en este caso, el valor de la corriente que se encuentra en el extremo cercano. Y esto nos daría entonces los cambios que hay de corriente a lo largo de la línea. Y bien, las ecuaciones, en este caso,
para el dominio de la frecuencia sería entonces que los cambios que hay en el voltaje, ¿verdad? Con respecto a la posición, va a ser igual a menos R por delta Z por IZ, menos J omega L delta Z por IZ, ¿ok? Donde prácticamente vemos que ahí va a depender única y exclusivamente de la ubicación del punto donde nosotros queremos saber esa caída de tensión como se está dando. Y de forma análoga, similar, tendremos para el caso de la corriente. Los cambios que hay de la corriente con respecto a la posición o a la ubicación donde a nosotros nos interese va a ser igual a menos el valor de la conductancia por ese pequeño diferencial, por la diferencia de potencial que hay en ese punto, menos J omega C por ese pequeño diferencial por la caída que hay en este punto. Algo que es importante es que si estamos hablando en términos del dominio de la frecuencia, hay que recordar que cada término de esas ecuaciones pues tiene que ser forzosamente un número complejo. Y por lo tanto, cada uno es implícitamente una función armónica del tiempo a la frecuencia angular, omega radianes por segundo. Bien, entonces el ángulo de rotación con fase igual a 0 para los números complejos, cuando se expresa en forma polar, es arbitrario, ¿sí? Las elecciones convenientes para esta referencia pueden ser el fasor de fuente de voltaje o el fasor de voltaje en la entrada o en la terminal de carga en la carga al final de la línea. Cada ecuación, permítame tantito. ¿Sí? Perdón por la interrupción. No se preocupe. Bien, entonces, las elecciones convenientes para esta referencia pueden ser el fasor de voltaje de la fuente de voltaje o el fasor de voltaje en la entrada o en la terminal de la carga al final de la línea, ¿sí? Entonces, como una ecuación de voltaje instantáneos, sabemos que nosotros aplicamos en este caso la ley de Kirchhoff, deberá tomar la siguiente forma, como se muestra en este caso en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, utilizando las convenciones acostumbradas del análisis del circuito, tenemos que, en este caso, las soluciones que nos da de las ecuaciones diferenciales tienen esta forma, es decir, una amplitud multiplicada por una exponencial, que es la que, en este sentido, es quien nos va a describir cómo es que se va a ir comportando a lo largo de la misma. Y bueno, pues en este caso, esto que está en llaves, lo que sucede es que se está tomando lo que es la parte real de este valor. Recordando que lo que tenemos, pues en realidad son fasores. Por esa razón, pues sabemos que vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, esto va a ser igual a menos R por delta Z por la parte real del comportamiento de la corriente, menos L delta Z por la parte real del comportamiento de la corriente. Si se fija, sigue siendo la primera ecuación, ¿verdad?, de la línea de transmisión. ¿Ok? Solamente que lo único que estamos haciendo es tomando en cuenta la parte real, es decir, no el fasor o la parte compleja del mismo. Entonces, pues se puede escribir una ecuación instantánea a partir de la ecuación de corriente anterior, dividiendo las ecuaciones de delta BZ delta IZ entre delta Z, y haciendo que ese delta Z se aproxime a 0, es decir, que sea casi infinitesimal. Y por consiguiente, al hacer eso, lo que tenemos aquí son nuevamente las ecuaciones de la primera y la segunda de la línea de transmisión, pero ahora, en este caso, en términos de lo que es Z, ¿verdad? Y pues equivalentemente serían en este caso para la frecuencia la primera y segunda ecuación de la línea de transmisión o las ecuaciones del telegrafista, donde podemos ver que los cambios del voltaje con respecto a un cierto punto van a ser igual a menos R más J omega L por la corriente, y los cambios de la corriente en un punto va a ser igual a menos la conductancia más J omega C por la diferencia de potencial que exista en ese punto, o el famoso voltaje, como comúnmente lo conocemos. Bien. Entonces, como vemos, pues estas no están descritas como ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque prácticamente aquí lo que estamos viendo es que
tanto los cambios que vamos a tener de la tensión como la corriente van a depender única y exclusivamente de la ubicación del punto donde a mí me interese hacer el análisis y no del tiempo. Y bien, como dice en esta diapositiva, ni siquiera es necesario que se recuerde perpetuamente que B y E son funciones de Z. Y si le quitamos eso de la función de Z, pues nos queda todavía un poquito más sencilla. Es decir, deben de Z es igual a menos RI más J omega L por I. Y de I entre DZ es igual a menos J más J omega C por B. Entonces, debido a que son ecuaciones con números complejos, cada una ya conlleva información acerca de la variación de su magnitud y su fase, obviamente, a lo largo de la línea. ¿Eso qué significa? Que entonces, tener una descripción del dominio de la frecuencia, esto me permite saber que a lo largo de la línea, en cualquier punto de esa línea, ¿verdad? No importa cuál sea su largo, su longitud, ¿sí? En cualquier punto de la línea, yo puedo saber cómo es la magnitud de la tensión eléctrica, ¿sí? Con la primera ecuación de la línea de transmisión, o la primera ecuación del telegrafista. O puedo saber cuál es el valor de la corriente también en ese punto. Única y exclusivamente, entonces van a depender de Z y no de T. Y bien, como dice ahí, a pesar de que se ven muy sencillas, ¿sí? Esas ecuaciones, como las tenemos puestas ahí, pues no se pueden hacer conclusiones por simple inspección. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los efectos, ¿verdad? Sabemos que esto es un efecto resistivo, un efecto inductivo, un efecto conductivo y un efecto capacitivo. Van a ir cambiando a lo largo de lo que es la línea de transmisión. Y como hablamos en el dominio de la frecuencia, pues estos van a ir obviamente cambiando con esa variable. Entonces, resolviendo estas ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, que además son de forma simultánea con coeficientes constantes, ¿sí? Se producen estas ecuaciones de segundo orden, donde tenemos, como en el caso del análisis en el dominio del tiempo, sacamos la segunda derivada, ¿verdad? Y entonces igualamos a cero, ¿ok? Entonces nos quedaría que la segunda derivada del voltaje con respecto a, en este caso, a la distancia va a ser igual a menos R más J omega L por G más J omega C por B, y eso va a ser igual con cero. Y para el caso de la corriente, ¿verdad? La segunda derivada de la corriente con respecto a la posición o la ubicación donde a mí me interese hacer el análisis va a ser igual a menos R más J omega L por G más J omega C por I igual con 0. Entonces estas ecuaciones, ¿verdad? Son del tipo diferencial y describen las distribuciones de tensión eléctrica y corriente a lo largo de la línea de transmisión, cuando la tensión eléctrica y la corriente son variantes con el tiempo a una frecuencia angular omega, ¿sí? Y los valores usados para los parámetros R, L, C y G son valores apropiados a esta frecuencia. ¿Okay? Entonces quiere decir que va a depender, en este caso, de la frecuencia de operación, ¿verdad? De la ubicación y además de los efectos que se tengan ahí. Recuerden que estos efectos van cambiando en función de las geometrías y las cosas físicas, de cómo es que, las configuraciones físicas, perdón, que vayamos teniendo con la línea de transmisión. Entonces, si estamos en el dominio de la frecuencia y sacamos en este caso las soluciones para esas ecuaciones, ¿verdad? Que son simultáneas, sabemos que la solución para el voltaje, esta va a estar dada por B1, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer como E a la menos gamma Z más B2 por E a la gamma Z. Estos se conocen normalmente como fasores de voltaje, ¿sí? Y corriente en un punto de Z de la línea. Para el caso de la corriente, tenemos que es igual a I1 por E a la menos gamma Z más I2 por E a la gamma Z. ¿Ok? Donde en este caso los términos B1, B2, I1 e I2 también son fasores, es decir, son cantidades complejas o son números complejos. Y son un conjunto de coeficientes que ocurren en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo. Bien, donde
estas expresiones que están aquí, sí, yo lo leí ahorita como B1 y B2, pero en realidad tienen otra connotación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que la tensión que se va a encontrar en un punto de la línea va a ser igual a este término que normalmente se conoce como la onda incidente de tensión, y este otro factor que sería E a la menos gamma Z, sería en este caso cómo es que se va comportando esta onda incidente de tensión en un cierto punto de la línea. Más este que estoy poniendo o que puse como B subíndice 2 se conoce como la onda reflejada. Y en este sentido, igual tiene un comportamiento muy similar que el anterior, pero vemos que ahora el exponente es con signo positivo. Eso significa que en este caso la señal va de regreso. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, no vamos a decir que se trata de que el término B de Z, ¿sí?, está compuesto por dos voltajes, B1 y B2, no, sino más bien está compuesto por lo que es una onda incidente y una onda reflejada. ¿Ok? En este caso sería de tensión. Y para el caso de la corriente tendríamos una corriente de la onda incidente y una corriente de la onda reflejada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, recuerden, siempre que veamos en este curso de línea de transmisión, B1 e I1 corresponden a las características de tensión y de corriente para la onda incidente, y B2 e I2 más bien se debería decir que son, en este caso, la tensión o la diferencia potencial o el voltaje de la onda reflejada, e I2 en este caso la corriente de la onda reflejada. ¿Ok? Y como vemos, la solución nos da en este caso un exponencial. Z sabemos que es la ubicación y tenemos este exponencial que es la letra griega gamma. Y esa famosa letra griega gamma está definida como sigue, que de hecho para ustedes no es nuevo, ¿verdad? Es prácticamente algo que vieron en el curso anterior o el curso previo de campos y ondas, ¿verdad? Gamma al cuadrado es el producto de R más J omega L por G más J omega C. Mi pregunta es, este término que está aquí, ¿qué es? ¿Esto qué nos forma? ¿Una impedancia? Una impedancia, correcto. Aquí lo que tenemos es una impedancia. Y el segundo término, ¿qué cosa es? Admitancia. Una admitancia. Sí, correcto, muchas gracias. Eso significa que gamma elevado al cuadrado nos representa el producto de la impedancia por la admitancia. Recordando que nos vamos a ir al circuito eléctrico equivalente, vámonos al más sencillo. Lo que tenemos aquí es una admitancia, ¿verdad? Lo voy a poner con Y, y para que coincida con los colores que hace un momento utilicé, esto sería una impedancia, ¿vale? Entonces, en realidad, esa gamma al cuadrado es el producto de Z por Y. Bien, entonces, si despejamos, en este caso, gamma sería la raíz del producto de la impedancia por la admitancia. Y obviamente, como tenemos una impedancia, tenemos una parte real y una parte compleja, y en el lado de la admitancia tenemos una parte real y una parte compleja, el resultado que tenemos aquí es prácticamente un resultado complejo. ¿Ok? Pero además, ¿sí?, además de eso, lo que tenemos es que este término gamma es igual a alfa más j beta. ¿Alguien recuerda qué representa alfa y qué representa beta? ¿Un ángulo de desfase? ¿Quién? Alfa. No. Alfa es un factor de atenuación. Correcto, alfa es un factor de atenuación. ¿Y beta? Y beta no me acuerdo.
Ah, es una constante, ¿no? Más bien. Esa. No. No. Ah, no, esa es la otra. No. ¿Alguien más que recuerde? ¿No? ¿Nadie recuerda? No, Bueno, vamos a profe. ver más adelante, aunque esto lo vieron en el curso previo de campos y ondas. Ese es un factor de atenuación y es un factor de fase. ¿Ok? De más adelante lo vamos a ver. Pero esto no es nuevo, ya lo debieron haber visto por ahí. ¿Vale? Bien. Entonces, si eso nos representa, si eso nos representa, entonces, ahora podemos poner la ecuación un poquito más completa. Justamente como está apareciendo ahí en la pantalla, donde la tensión que va a depender de la ubicación y del tiempo va a ser igual a la magnitud de la amplitud pico de los coeficientes fasoriales, en este caso sería de la onda incidente, que multiplica a E a la menos alfa z, que sería en este caso la atenuación, por la parte real, en este caso de E a la J omega t menos beta z más epsilon, donde este sería en este caso lo que es el cambio de fase. Y epsilon 1 sería, como bien dice aquí, ángulos de fase arbitrarios, ¿ok? Tanto para este como para el otro término. Sabiendo que el segundo término implica, en este caso, lo que es la amplitud pico, o la magnitud de la amplitud pico de la onda reflejada, por E a la alfa z, ¿verdad? Donde alfa nuevamente decimos que es un factor de atenuación, por la parte real de E a la J omega t menos beta z, nuevamente, la constante de fase o el factor de fase, y el otro ángulo del fasor arbitrario. Aquí está mal escrito, déjenme corregir. Dice arbitrario, está mal. Una R. Ok. Bien, entonces, como dice aquí en la parte que está subrayándose, ¿verdad? Aquí en azul, estos números que varían armónica en el tiempo y con la distancia a lo largo de la línea, con un valor pico unitario y con valores en t igual con z igual con 0, determinados en este caso por epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, como bien dice en esta diapositiva, el primer término de la ecuación de bz de t, ¿verdad? Nos estamos refiriendo justamente a este primer término que está aquí, ¿ok? A todo describe un voltaje instantáneo que es función de z y de t, donde z sabemos nuevamente que es la posición del punto a donde a nosotros nos interesa y t sería el tiempo. Y su mayor valor instantáneo va a ocurrir, ¿sí? Cuando simplemente tengamos la magnitud del valor pico de la onda incidente. Entonces, en la coordenada z igual a 0, el máximo valor instantáneo ocurre en el tiempo t, en el cual se satisface que omega t más epsilon 1 es igual a npi, donde n es igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Es decir, un valor entero. Bien, entonces en la coordenada z en la línea, el voltaje varía armónicamente con el tiempo, con una amplitud constante, ya lo vimos aquí, que estaría dada por la magnitud de la onda incidente por E en las alfa z. Aquí sobra. En cualquier instante, el patrón de voltaje, como una función de la ubicación a lo largo de la línea, es armónica en la coordenada z, con una amplitud que disminuye exponencialmente conforme z se va incrementando.
Es decir, entonces este factor justamente nos va a ir diciendo cómo es que se va atenuando, ¿sí?, la onda incidente, ¿sí? Recuerden que la onda incidente es la que va a llegar hacia la carga, ¿sí? Cómo es que en este caso se va atenuando en forma exponencial conforme z se va incrementando. Entonces, como dice aquí, si se escoge un punto Z1 en la línea en un instante de tiempo T1, el voltaje representado por el primer término de la mano derecha de la ecuación, que lo vamos a ver aquí, ¿ya?, tenemos que sería B de Z de T, ¿verdad? Toda esta expresión que acabamos de ver, ¿verdad?, que es la completa, ¿sí? Entonces está determinado por el factor omega T menos beta Z más epsilon, y por el factor de amplitud exponencial E a la menos alfa Z. Entonces, si se lo tomamos como referencia y adelantamos ligeramente un tiempo, es decir, en el instante de tiempo ligeramente adelante T1 más delta Z, el valor del término omega T menos beta Z más epsilon 1 cambiaría en el punto Z1, ¿sí? Pero el valor original se encontraría en una ubicación ligeramente diferente en la línea Z1 más delta Z, tal que entonces tendríamos que omega multiplicado por T1 más delta T menos beta multiplicado por Z1 más delta Z más epsilon 1 sería igual a omega T1 menos beta por Z1 más epsilon 1. Por lo tanto, lo podemos poner en forma generalizada, el producto de omega por las variaciones del tiempo menos el producto del factor de fase multiplicado por esas variaciones en el tiempo darían que sería igual con 0. ¿Sí? Como bien dice aquí, la interpretación de este resultado es que un punto de un valor de fase específico en el patrón de voltaje armónico se vuelve un valor mayor de Z. Esto conforme se vaya incrementando el tiempo, de acuerdo a la relación delta Z sobre delta T igual a omega sobre B. Y entonces, si se saca el límite de los cambios, ¿verdad?, justamente cuando el tiempo se vuelve casi 0, ¿sí?, es decir, no hay mucha variación en el tiempo, entonces los cambios de la posición con respecto al tiempo es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto sabemos que es distancia sobre tiempo es igual a velocidad, y entonces a esto se conoce como la velocidad de fase. ¿Y por qué se conoce como la velocidad de fase? Pues porque implica el término beta. El término beta sabemos que es el factor de fase. Entonces, la velocidad de fase es igual a la frecuencia angular dividida sobre el factor de fase. ¿Okay? Esta ecuación, ¿verdad?, última es muy importante. P subíndice P es igual a omega sobre beta, y se utiliza mucho. Entonces, como bien dice, entonces BP es la velocidad de fase, ya que es la velocidad con la cual un punto con valor de fase constante, aquí no es vaya, sino viaja a lo largo de la línea de transmisión. Entonces, la velocidad de fase, BP, es igual a omega sobre beta, pero sabemos que omega es igual a 2πf sobre beta. Por consiguiente, entonces tenemos que la velocidad de fase va a ser igual a la relación entre el producto de 2pi por f entre el factor de fase, ¿verdad? Además, existe otro concepto adicional, como dice en el texto, ¿verdad?, ahí que está en su pantalla. Hay algo que se conoce como velocidad de grupo. Y es requerido este concepto de velocidad de grupo cuando se tienen situaciones donde la velocidad de fase en un sistema de transmisión no es la misma para todas las componentes frecuenciales de Fourier de la señal. ¿Qué sucede? Que si entonces yo tengo una señal que yo le saco su transformada de Fourier y contiene muchas frecuencias, desafortunadamente en la línea de transmisión llega a suceder que no todas las frecuencias, ¿verdad?, viajan a la misma velocidad. No tendrían la misma velocidad de fase. Entonces, por eso sale ese concepto de lo que es velocidad de grupo, porque implica la velocidad de todo ese conjunto de frecuencias que componen la señal de interés. Entonces, para la mayoría de las líneas de transmisión usadas a altas frecuencias, no existe esa complicación. Y única y exclusivamente a altas frecuencias, la velocidad de fase y la velocidad de grupo tienen el mismo valor.
Por esa razón, pueden ver que en sistemas de radiofrecuencia o en sistemas de microondas, muchas veces la velocidad de fase es igual que la velocidad de grupo, es igual, es decir, es igual a omega sobre beta, lo que es lo mismo, 2πf sobre beta. Bien, si aplicamos el mismo argumento al factor fase, ¿verdad? Del segundo término de la ecuación general de la caída de tensión, tenemos que omega t menos beta z es más epsilon 2, ¿verdad? Que es el que está entre paréntesis en la ecuación. Se encuentra que el cambio de signo del término beta z relativo al término omega t, ¿verdad? Altera el significado de un patrón de voltaje que viaja ahora moviéndose en la dirección hacia donde se decrementa z. Es decir, entonces el primer término que implica la onda incidente tiene un valor, ¿verdad? De signo negativo, y para el caso de la onda reflejada tiene un valor positivo. Eso implica, cuando tenemos el valor negativo en el exponente, significa que lo que estamos haciendo es incrementando z, y cuando tenemos el valor positivo, quiere decir que se está decrementando. Entonces ese decremento es con la misma magnitud de velocidad de fase como el primer orden. Así, los dos términos en el lado derecho de la ecuación, ¿sí?, describen los patrones de voltaje que viajan en dos posibles direcciones en la línea de transmisión. Y el signo de índice del término exponencial real en cada caso indica que la amplitud del patrón de la onda va disminuyendo conforme va viajando. Entonces, justamente eso es lo que nos implica toda esta ecuación. Es decir, que tenemos una amplitud correspondiente a lo que es la onda incidente y que va a ir en este caso atenuándose conforme se vaya incrementando z, ¿verdad? Y en este caso vamos a tener otro término que corresponde a la onda reflejada, que también se va a ir atenuando conforme z se vaya decrementando. ¿Ok? Eso tomando como referencia justamente el diagramita que hemos estado manejando. Voy a poner por acá. Aquí, por ejemplo, la señal sale de este punto y va a llegar a la carga. Entonces, la onda incidente iría de izquierda a derecha y la onda reflejada es la que iría de derecha a izquierda. Disculpe, profe. Sí. Hay dos compañeros que dicen que apenas se pudieron conectar, que si los deja unirse. Ok, ahorita lo checo. Gracias por Sí. avisarme. No, de nada. Entonces, como dice en la diapositiva, ¿verdad? Podemos establecer que un término de la forma, ¿verdad? La onda incidente o el voltaje pico o la magnitud pico de la onda incidente por E a la menos alfa z, o en este caso ponemos el valor de gamma, ¿verdad? Nos quedaría menos alfa más j beta z, ¿verdad? Representa un patrón de voltaje armónico u onda, ¿ah?, de valor de fase B en z igual con 0, viajando en la dirección que se incrementa en z, con una velocidad de fase que se puede calcular, como ya lo vimos con la fórmula, que es omega entre beta, y disminuyendo exponencialmente en amplitud conforme viaja, ¿sí?, de acuerdo al término E a la menos alfa z. Y similarmente para el segundo término, ¿verdad?, que es de la forma de la onda reflejada, ¿verdad? Este caso sería la amplitud pico, está multiplicado por E a la alfa más J beta Z, ¿verdad? Y también representa una onda de voltaje armónica de valor de fase, ¿verdad? B2 en Z igual con 0, viajando en la dirección en la que se decrementa Z, con una velocidad de fase de magnitud, ¿verdad? En este caso sería la misma, ¿sí?, disminuyendo exponencialmente en su amplitud conforme viaja, de acuerdo al término E a la menos alfa por menos Z. ¿Sí?
Entonces es importante notar que lo que hemos puesto ahí, que quedó, debería ser B mayúscula subíndice 1, es el valor del fasor de la primera onda conforme abandona el punto Z igual con 0, mientras que el B subíndice 2 es el valor del fasor de la segunda onda conforme arriba al punto 0. Entonces claramente vemos que B1 y B2 es igual al voltaje de entrada. Esto es el voltaje fasor en las terminales de entrada de la línea. Y de forma similar, pues lo mismo sucede para los patrones de corriente, debido al hecho de que ambas ecuaciones pues tienen la misma forma, recordando que pues esto nos da pues un comportamiento muy similar. Bien, entonces esto no significa que el patrón de corriente en una línea de transmisión es una réplica del patrón de voltaje, es decir, el comportamiento de la señal de voltaje a lo largo de la línea es muy diferente al comportamiento de la corriente, ¿sí? Como dice ahí, esto no significa que las ondas de corriente armónicas puedan viajar en ambas direcciones de la línea, que siempre tienen una magnitud de velocidad de fase igual a omega entre beta, y que éstas se decrementan exponencialmente en su amplitud por un factor de E a la menos alfa z. Obviamente, conforme viaja sobre la longitud de la línea, que en este caso es z, ¿no? La onda de corriente que viaja en la dirección donde se incrementa z tendrá un valor de fasor I1, así lo hemos denotado, en z igual con 0, y la onda de corriente que viaja en la dirección donde se decrementó z se traerá un valor fasor I2 en z igual con 0. Entonces, esa relación de fase de I2 a I1 nunca es la misma, ¿sí? Como en el caso de B2 a B1, ¿ok? Y eso lo vamos a ver pues más adelante con varios ejemplos cómo es que se va comportando, en este caso, tanto la forma de onda de la señal de tensión como la corriente. ¿Ok? Eso es en general lo que podemos ver de análisis en cuanto a ecuaciones del dominio de la frecuencia. Pero bien, vamos a tocar un tema que se llama onda reflejada. Si nos preguntamos por qué pueden existir ondas de voltaje y corriente viajando en ambas direcciones, ¿verdad? En una línea de transmisión, cuando solamente tenemos una fuente de señal. Y pues como dice ahí, la respuesta es que existe un fenómeno de reflexión en el cual es muy familiar en el caso de las ondas de luz, sonido y de agua. ¿Sí? Y entonces, cuando cualquiera de este tipo de onda encuentra un obstáculo mientras viaja o se propaga, estas son parcial o totalmente reflejadas. Y bueno, aquí para explicar esto de lo que son las ondas reflejadas, yo nuevamente hago un pequeño esquemita que lo voy a mostrar por aquí. Lo voy a dibujar aquí en la parte superior derecha, que es donde tengo un poquito más de espacio. Si nosotros tuviéramos un estanque, ¿verdad? Bien delimitado, no importa la forma que fuese esto. Aquí hay agua, ¿sí? Y si hipotéticamente esa agua se encuentra en estado estacionario, ¿verdad? Es decir, parecería un espejo, ¿sí? Si está apuntando al cielo, nosotros veríamos ahí reflejado el cielo, ¿sí? Y no tendría ningún tipo de movimiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si esto se encuentra en estado estacionario, es decir, no hay nada que lo perturbe, yo agarro y lanzo un objeto, podría ser por ejemplo una piedra, justamente en el centro de ese estanque, lo primero que sucedería es que empezarían a generarse ondas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si este estanque tuviera dimensiones infinitas, pues las ondas irían infinitamente y jamás regresarían. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Que si por algún motivo, antes de que termine el estanque, yo tengo un objeto, por ejemplo este que estoy dibujando aquí, entonces cuando las ondas lleguen a este punto, lo que va a suceder es que yo voy a tener ondas que se van a reflejar, ¿verdad? Y entre mayor cantidad de objetos yo tenga dentro del estanque, entonces se va a presentar un efecto natural, físico, un fenómeno que nos acompaña en la vida diaria, ¿verdad? Que se conoce como reflexión, ¿ok? De manera análoga,
esto sucede en una línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el par de conductores y a lo largo de esos par de conductores yo pongo un obstáculo o hay una pequeña perturbación, entonces se va a presentar un fenómeno de reflexión. ¿Ok? Esa es la causa por la cual se tiene que considerar ese efecto. Por ejemplo, en el caso de las líneas de transmisión, ¿verdad? Si se cierra un interruptor en un tiempo t igual con 0, por ejemplo, para conectar la fuente BS del circuito, las ondas de voltaje y corriente comenzarán a viajar a lo largo de la línea en dirección creciente de Z, ¿verdad? Recordando que lo que tenemos es, en este caso, el generador, y lo que iríamos es hacia la carga. Aquí vamos a ponerle L de load y aquí G de generador. Entonces este sería Z igual con 0 y se iría incrementando Z hacia la carga, ¿verdad? Entonces, si después estas alcanzan el final de la línea en Z igual con L, es decir, en este punto, justamente donde se conecta la carga, Z es igual con L, porque L sería la longitud. Bueno, aquí vamos a poner C para que sea carga y no se confunda. Aquí va a ser carga. ¿Sí? L va a ser este punto, justamente lo largo que tiene la línea, ¿verdad? La impedancia de carga de la terminal ZT, con este sería, vamos a llamarle ZT de terminal, la carga sería la impedancia de la terminal, ¿verdad? Conectada ahí requiere diferentes relaciones de magnitud y fase entre el voltaje y la corriente que las relaciones que existen para las ondas que arriban, ¿verdad? Entonces, las ondas reflejadas de corriente y voltaje son tales que cuando son combinadas con los valores fasores de las ondas que llegan, las condiciones de frontera en la terminación impuestas por la impedancia ZT, en este caso que tenemos conectada en el extremo, serán satisfechas o cubiertas. ¿Eso qué significa? Que lo que va a suceder es que yo voy a tener una onda incidente hacia lo que es la ZT, que es la impedancia de terminación, y debido a las condiciones de esta ZT, yo voy a tener, en este caso, reflejos. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Entonces, esas ondas reflejadas, tanto de voltaje como de corriente, viajan de regreso a lo largo de la línea al punto Z igual con 0, es decir, llegaron a la carga y debido a las condiciones de la impedancia de la carga, vuelven a regresar a su fuente de origen. ¿Ok? Eso es lo que llega a suceder. Y para eso, pues en la fuente de origen es Z igual con 0. Y en general, pues serán parcialmente nuevamente regresadas o reflejándose ahí dependiendo de las condiciones de frontera establecida por la impedancia de la fuente. ¿Eso qué significa? Que dependiendo también de la impedancia que yo tenga en el lado de la fuente, donde está G, puede ser que éstas se vuelvan a regresar y así sucesivamente, estén viajando de un lado a otro. ¿De qué va a depender eso? Pues muchas veces va a depender de la impedancia de la fuente, de la impedancia de la carga e inclusive la impedancia de la línea de transmisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando hacemos el uso y el análisis de este tipo de condiciones, pues nos damos cuenta que en realidad siempre podríamos llegar a tener ondas reflejadas. ¿Qué tantas? Pues va a depender en este caso de cuántas perturbaciones podamos poner a lo largo de la línea. ¿Sí? Bien, entonces, si el término B subíndice 2 e I subíndice 2 es igual con 0, recordando que les comenté que la ecuación general de la tensión a lo largo de la línea estaría formada por la onda incidente de tensión, que estamos etiquetando como B subíndice 1, y la onda reflejada, ¿sí? Entonces me dice que en este caso este es igual con 0, ¿sí? Entonces significa que se tienen ondas que solo viajan en una sola dirección, que se va alejando de la fuente. Justamente en el esquema que puse aquí, es decir, las ondas van a viajar del generador hacia la
lo que es la carga. Y no voy a tener estas ondas que se están reflejando. ¿Sí? Entonces, a este caso se le conoce como línea infinita. Justamente con la analogía que les puse en este caso del estanque, para que yo no tenga un reflejo, si es que yo lanzo un objeto, por ejemplo una piedra al centro del estanque, para que solamente las ondas que se generan, o esa perturbación que genera una onda, se vaya al infinito y no regrese, pues tendría justamente que tener la condición de una longitud infinita. Y de igual forma, de manera análoga, para la línea de transmisión también hablamos de líneas infinitas, ¿verdad? Que es una línea, un caso hipotético de una línea. ¿Por qué? Pues porque eso en realidad no existe. Permítanme un segundo, alguien creo que tuvo un problema y se salió, o sacó el sistema. ¿Ok? Y entonces, si tenemos el caso de una línea infinita, pues no tendríamos en este sentido ningún reflejo, ¿verdad? Y como bien dice casi al final de este párrafo, sin embargo, el concepto de una línea infinitamente larga es un poco atractivo porque no es una situación real. ¿Ok? Entonces, a veces es suficiente decir que el caso a ser estudiado primero es aquel en el cual la línea no presenta ondas reflejadas. ¿Ok? Entonces, puede ser que esta condición se cumpla, puede ser que no. Es decir, que exista o no, en este caso, ondas reflejadas de tensión y de corriente. Entonces, si considerábamos que hipotéticamente no tuviésemos, ninguna reflexión, eso significaría que la ecuación general de la tensión a lo largo de la línea estaría compuesta solamente por el primer término, ¿verdad? Que corresponde a la onda incidente, tanto de tensión como de corriente. Es decir, en los términos que corresponden a la onda reflejada, que sería el que va en el lado derecho de aquí, sumado, no estarían presentes. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Me podría explicar de nuevo qué significan los valores epsilon 1 y epsilon 2? No, no me quedó muy claro. Epsilon 1 y Epsilon 2 son, ahorita vamos a poner, son fasores que vamos a tener por ahí debidos justamente a los pequeños reflejos que podríamos llegar a tener en forma generalizada. Aunque muchas veces estos epsilon no se consideran, prácticamente en la teoría de la línea de transmisión sí se sabe que existen, pero prácticamente los que mayormente aportan es prácticamente el coeficiente o el factor de fase y el factor de atenuación. ¿Mm? Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Yo tengo una, prof. ¿Esto aplica para todo tipo de ondas o solo unas en específico? Para todo tipo de ondas. Gracias. Sí, de nada. Sí, aplica prácticamente, bueno, siempre y cuando estemos hablando, bueno, estamos viendo la teoría de la línea de transmisión en relación a la pregunta de su compañero, sí, estamos viendo el análisis de líneas de transmisión y cuando hablamos de ondas, estamos hablando de ondas eléctricas, porque van a decir por ahí, ¿esto sucede en ondas acústicas? Sí, aunque la teoría no aplica directamente así. ¿Por qué? Pues porque lleva ahí otros factores, tenemos múltiples reflexiones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos o generamos una perturbación en el ambiente o en el medio, se genera lo que es un sonido. Y ese sonido cambia en este caso de medio cuando hay una pared, ya sea de cemento, ¿verdad? O una pared que sea de vidrio o sea de madera, y entonces va a reflejarse con ciertas condiciones, aparte de que se va a transmitir, eso lo vieron en Campos y Ondas, el curso pasado. ¿Ok? Pero el fenómeno físico es muy similar. ¿Ok?
no quiere decir que esta teoría que estamos viendo aquí también aplica para el caso de las ondas acústicas. No. U ondas mecánicas, como normalmente la física sí lo llama. Son ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, que es lo que nosotros manejamos. ¿Sí? Pero supongo que la pregunta de su compañero es hacia ondas de cualquier frecuencia. ¿Sí? Y si la pregunta va en esa dirección, efectivamente esto es aplicable a todas las ondas que podemos nosotros generar de manera eléctrica o electrónica. Bien, entonces vamos a ver algo que les pregunté hace un momento acerca de quién era alfa. Y alfa, pues es el factor, ¿sí? Es un factor que encontramos por ahí que dijimos que se corresponde a un factor de atenuación. Entonces, como bien dice en la diapositiva, es apropiado decir que las ondas de corriente y tensión eléctrica en la línea de transmisión se atenúan con la distancia, como ya vimos, de acuerdo al término E a la menos alfa, ¿verdad? Y muchas veces nos referimos a la cantidad simplemente como alfa z. Y esa cantidad la referimos como una medida de la atenuación producida por la longitud z. Obviamente, ¿de quién? Pues de la línea. Y entonces a la cantidad alfa se le conoce como factor de atenuación de la línea. Como bien dice en el párrafo inferior, en algunos libros es frecuente que la llamen constante de atenuación, ¿verdad? Pero debido a que varía, obviamente, conforme cambia la frecuencia, no es lo mismo para cada frecuencia, entonces a veces la palabra constante no es correcta. Para desafortunadamente, pues ya se hizo por ahí una costumbre, y en la mayoría de los libros de nuestra lengua, ¿verdad? En español, a veces o comúnmente lo llaman como constante. Pero la realidad es que el nombre correcto debería ser factor. ¿Por qué? Por la misma razón que justamente acabo de comentar, es que para cada frecuencia va a tener un comportamiento distinto. Y si fuera constante, eso significaría que daría el mismo número, el mismo valor para cualquier frecuencia, y eso no es cierto. Otro nombre que recibe, también se recibe el nombre de coeficiente de atenuación de la línea. ¿Okay? Entonces, debido a que el índice del número exponencial debe ser adimensionar, la cantidad alfa z es un número real sin dimensiones, siendo en este caso alfa y z reales por definición. Entonces, se dice que una onda de corriente o tensión eléctrica experimenta una atenuación de n nepers, ¿verdad? Es decir, entonces la atenuación va a estar dada en unidades que le vamos a conocer como neper, ¿verdad? Cuando su magnitud cambia por un factor e a la menos n. Conforme la onda viaja entre dos puntos en una línea de transmisión. Entonces, correspondientemente, una longitud de línea de transmisión se dice que presenta una atenuación de n nepers cuando una onda de corriente o voltaje cambia en magnitud por un factor de e a la menos n al viajar sobre la longitud de la línea. Y bien, esa unidad, que para muchos puede ser que sea nuevo, pero para ustedes no debería, porque ya en el curso de campos y ondas lo vieron, ¿verdad? La palabra neper, entonces, viene del latín napier, que es nombre del matemático escocés del siglo XVI, quien inventó los logaritmos, y por esa razón, pues se le dio, en este caso, su apellido. Entonces, el factor de atenuación alfa está dada en nepers. ¿Ok? Entonces, podemos hacer un ejemplo, ¿verdad? Quiero poner en pantalla, que dice, debido a qué factor la magnitud de la onda de voltaje fasorial se reduce si la onda experimenta, ahí se fue una L, la atenuación de un neper. Entonces, si n es el número de nepers, ¿verdad? Entonces sería e a la menos 1. A ver, comprueben si está correcto este dato, por favor. Si es el resultado. Sí, profe, sí de eso. Sí, sí, sale. ¿Sí es correcto? Sí.
Entonces, E a la Sí, menos 1 es sí. aproximadamente 0.368. ¿Ok? Y esa sería entonces dada en Sí. Nepers. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si una corriente sufre la reducción en magnitud de un factor de 10 al viajar sobre una longitud particular de una línea de transmisión, ¿cuál es la atenuación de la sección de la línea de transmisión en Nepers? Ajá, dice entonces, si una corriente sufre una reducción en magnitud de un factor de 10 al viajar sobre una longitud particular de una línea de transmisión, ¿cuál es la atenuación de la sección de la línea de transmisión en Nepers? Bien, entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto. Dice entonces, la atenuación de la sección de la línea es n Nepers. Ahí apareció Nepers, pero es Nepers. ¿Sí? Donde E a la menos n tendría que ser 1 sobre 10, es decir, 0.1. Entonces, si despejamos el valor de menos n sería igual a log n de 0.1, ¿verdad? Y esto sería igual a menos 2.3. A ver, revísenlo si es correcto. Por favor, con su calculadora. Sí, profe. Al menos a mí sí me da igual. Correcto. Entonces, n serían 2.3 nepers. Es decir, entonces, según el problema, ¿verdad? Si se tuvo una reducción en la magnitud de la corriente, un factor de reducción de 10, eso quiere decir que tuvo un factor de atenuación de 2.3 nepers. ¿Ok? Entonces, por definición de Neper y el hecho de que alfa z debe ser adimensional o es adimensional, ¿verdad? La unidad para el factor de atenuación alfa debe ser Neper por unidad de longitud, es decir, Neper por metro, en el sistema MKS. Entonces, ahora sí nos quedaría Nepers por metro, nos quedaría, en este caso, todo este término en unidades de Nepers. Vamos a ver otro ejemplo. Dice ahí, una potencia eléctrica a cierta frecuencia se transmite de la fuente a la carga por medio de una línea de transmisión de 500 metros de longitud, sin reflexiones de onda de corriente o de tensión eléctrica en la carga. Es decir, no tenemos reflexión, es una condición idealizada. Entonces, el voltaje de entrada de la línea van a ser 250 volts RMS y el voltaje en la carga es de 220 volts, perdón, RMS. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la atenuación total de la línea y cuál es el factor de atenuación de la línea a la frecuencia de esa potencia? Bien, entonces esto se resuelve de la siguiente manera. La atenuación total de la línea está dada en nepers, ¿verdad? Donde E a la menos n nepers va a ser igual al valor que tenemos en el extremo, que serían 220, ¿verdad? En el extremo lejano, dividido entre el valor que tenemos en el extremo cercano, ¿verdad? Y esto entonces, E a la menos n sería igual a 220 entre 250 nos daría 0.88. ¿Ok? Entonces, si despejamos n, ¿verdad? De esta expresión, nos quedaría que menos n sería igual al logaritmo natural de 0.88 y este da menos 0.1278. Por favor, verifiquen si es correcta el resultado. Esto implica que n va a ser igual a 0.278 nepers. Sí, está bien. ¿Correcto? Gracias. Entonces, el factor de atenuación alfa es la atenuación por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces, alfa va a ser igual a n sobre la longitud, que serían los 500 metros. ¿Por qué? Pues porque tenemos en este caso nepers y nos faltaría por metro. Entonces, pero a nosotros nos está diciendo el problema aquí, ¿verdad?
que en este caso tiene 500 metros de longitud, y lo que nos está dando en este caso de dato es el voltaje que se midió en la salida del generador y el voltaje que se midió en la carga. Por esa razón, entonces, tenemos que tomar todo lo que es lo largo de la línea. Y entonces esto sería igual a 0.278 nepers sobre 500, y el resultado daría 2.56 por 10 a la menos 4 nepers por metro. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Ok, gracias. Profe, una duda. Sí. ¿Los nepers siempre van a ser positivos? Sí, siempre son positivos. Ok, gracias. Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Podrían resolverlo? Dice, una línea de teléfono tiene una atenuación de 1.5 por 10 a la menos 4 nepers por metro, a una frecuencia de 1000 Hz. La línea tiene 50 kilómetros de longitud. Entonces, si la corriente de entrada es de 650 miliamperes RMS a los 1000 Hz, ¿cuál es la corriente de la línea en la carga, considerando que no hay onda de corriente reflejada en la línea? ¿Alguna idea cómo se podría resolver? Pues ocupando la fórmula que vimos en el problema anterior, ¿no, profe? Multiplicaríamos los 50 kilómetros de longitud por el 1.5 por 10 a la menos 4, y ahí eliminamos los metros y nos quedaría el número de nepers. Ok, es Sí, ¿no? decir, alfa Z, ¿no? Ajá. O alfa L, como quieran llamarle. Sí, alfa Correcto, Z. entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da el producto de alfa por L o alfa Z? Que sería 50 por 10 a la 3 por 1.5 por 10 a la menos 4. $7.5. 7.5. Correcto, 7.5 nepers. ¿Sale? Ya tienen alfa Z o alfa L, como quieran llamarle, no importa. Bien, ¿ahora qué sigue? Pues elevamos E a la menos E para obtener, y eso lo multiplicamos por 650, ¿no? ¿Y eso qué nos daría? La amplitud de la onda en la línea, bueno, en la carga más bien. Ok. ¿Y cuánto da eso? A ver, multiplíquenlo, por favor. A ver, resuélvanlo. Da 1.3096. No, ¿cómo te salió eso? Ah, no estoy multiplicando mal, permíteme. Ajá, ok. Sí. Profe, una duda. Sí. E a la menos N, ¿por qué cosa le íbamos a multiplicar? No, tiene que ser igual a, bueno, lo multiplicas por 650 y te da en este caso la corriente en la carga, ¿no? O en la terminal. Oh, Porque ok. es lo que te pide, ¿no? Ujú. Según yo sí, pero no estoy bien seguro. ¿Por qué? Porque todavía tengo, bueno, estoy prestando atención, pero pues ahorita con los ejercicios están saliendo algunas dudillas. Claro, como siempre así sucede, no te preocupes. Sí, Jesús Vargas da aproximadamente 0.36 miliamperes RMS, ¿no? Sí, sí les da más o menos eso.
¿Cuánto dijo, perdón? Más o menos les da .36 miliamperes RMS. Sí, según yo sí. A Jesús por ahí Vargas le dio .3595. Seguramente por ahí a usted le dio algo similar. Bueno, redondeándolo, da Ajá, 36, porque a mí también me da 0.3595. correcto, sí, 0.484, bla, bla, bla. correcto, más o menos por ahí va, ¿no? ¿Sí le salió a los demás? Sí. Sí, Sí, profe. Ok. Bien, entonces no hay que olvidar que las unidades, ¿verdad?, del factor alfa, ¿sí?, en vez de llamarle constante, hay que llamarle factor, es lo más, el término correcto, ¿sí?, está dado en términos de, voy a poner aquí, Nepers por metro. De tal manera que entonces alfa por z o alfa por L, no importa aquí qué literal utilicen, o alfa L, finalmente saben que esta es la longitud de la línea, pues prácticamente nos va a dar E a la alfa z nos va a dar en términos de Nepers. Todo este término nos daría Nepers. ¿Ok? sí, profe. Sí. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una. ¿Me podría recordar, por favor, qué significa RMS? Es valor cuadrático medio. Gracias. Sí, sí sabes a qué se refiere. Más o menos. Cuando tienes una señal senoidal, tienes un valor pico, pero normalmente no se representa el valor pico de la señal. ¿Por qué? Pues porque esta puede tener variaciones hacia arriba o hacia abajo. Entonces el valor RMS es .7071. .7071 veces el valor pico. Y esto corresponde al valor que normalmente conocemos, voltaje o valor RMS. Es lo de la raíz de 2, ¿no? Así es. Entonces, lo que ustedes normalmente miden, por ejemplo, cuando metes el voltmetro ahí al contacto, cualquier contacto de tu casa, y tú mides que te da 120 volts, por decir así, ese valor no es el valor pico, sino es el valor RMS. Y el valor RMS solamente se refiere al ciclo positivo. Si tú quieres saber en realidad cuánto voltaje tienes ahí, ¿sí?, tendrías que despejar de aquí, ¿verdad?, para que sepas cuál es el valor pico solamente del medio ciclo y luego multiplicarlo por 2 para tener el valor del ciclo negativo y te darás cuenta que más o menos de aquí a aquí son como 300 voltios, es decir, de valor pico-pico. ¿Vale? Ok, sí, perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profe. Sí. ¿Qué unidades nos tenía que dar? Neper sobre metro miliamperes RMS. No, lo que pasa es que lo que te está pidiendo aquí, la corriente de la línea, entonces la corriente en la carga, que puede ser IL o como quieras llamarle, o la corriente en la carga con C, ¿verdad?, o la corriente en la terminación, o la terminal, ¿sí?, te debe de dar, como aquí estás manejando 650 miliamperes RMS, entonces te debe dar también en términos de miliamperes y también RMS. Ya, gracias, profe. Sí, de nada. Profesor, Sí. una pregunta.
¿Vamos a estar trabajando solo en el dominio de la frecuencia o también en el dominio del tiempo? En los dos, sí, en los dos, que los dos nos dan informaciones diferentes. Es que ya no me quedó muy claro cómo quedaron las soluciones de las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. No sé si pueda ponerlas. Lo que pasa es que aquí, bueno, nada más se quedan descritas. Queda en forma generalizada, bueno, vamos a la de tensión, para que saquen más cómodo. En realidad te va a quedar una ecuación diferencial de segundo orden, sumado a una ecuación diferencial de primer orden y un término constante aquí. Pero no hay una solución particular porque va a depender, en este caso, de varias cosas. ¿Sí? Primero de los efectos de cada uno de estos, ¿verdad? Cómo están contribuyéndose, sin embargo, esta es la ecuación general, ¿verdad? Y después el comportamiento de la tensión a lo largo de la línea. Aquí lo único que se pone es en forma generalizada. Pero más adelante vamos a ver cómo es un poco más sencillo que esto. Pero, pues obviamente lo que tenemos que hacer es sacar la formalidad de todo el resultado. Ah, vale. Fue lo que vimos hasta ayer, ¿no? Bueno, Sí, no ayer, pasada. no, la sesión pasada. Así es. Que vimos. Ah, perfecto. Ajá. Así Gracias, y de manera similar sucede en lo que... ¿Okay? Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el próximo martes. Ok. Gracias, profe. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Cuídense. Ya nos vemos por acá. Gracias. Gracias, profe. Sí, de nada. Sí, gracias, profe.